Hola a todos, soy CryptoWaco, bienvenidos a mi canal. Este año 2020 está siendo sin duda el año más inestable y más incierto de toda nuestra vida. No sabemos qué va a pasar la semana que viene, mucho menos lo que va a pasar dentro de un mes. El miedo y la duda son lo que dan poder a los gobiernos autoritarios para que mantengan el control sobre sus ciudadanos, sobre su población. Además vivimos en un mundo dividido donde estamos enfrentados unos contra otros. En España pues los de izquierdas y los de derechas, en Estados Unidos los republicanos y los demócratas, los que están de acuerdo con el confinamiento, los que están en contra, en fin. Para todo estamos enfrentados constantemente y eso les da aún más poder a estos gobiernos autoritarios para seguir manteniendo el control sobre nosotros. Bitcoin se creó en el año 2009 precisamente para momentos como este, para dar una alternativa y para dar libertad a los ciudadanos. Es el momento del plan B, es el momento de Bitcoin. Comprar Bitcoin supone transferir de una manera pacífica el poder desde los gobiernos autoritarios y los bancos centrales hacia ti mismo, hacia la población y hacia los ciudadanos. Y si todavía no confías en el poder revolucionario de Bitcoin, quiero que veas este gráfico en el que podemos ver que en el año 2012 la gente decía ojalá hubiera comprado Bitcoin en 2010. Definitivamente si hubiera sabido sobre Bitcoin en 2010 hubiera comprado. Sin embargo, he perdido el barco y ahora es demasiado caro, es demasiado tarde. Sin embargo, unos años después, en el año 2016, la gente volvía a decir otra vez lo mismo. Si pudiera volver al 2012, definitivamente compraría Bitcoin. Ahora ya es demasiado tarde, he perdido el barco. Y ahora mismo, en el año 2020, nos encontramos de nuevo con la misma situación. La gente vuelve a decir lo mismo que las veces anteriores. Ojalá hubiera comprado Bitcoin en el año 2016-2017. Ahora es demasiado tarde, he perdido el barco y ya es demasiado tarde, es demasiado caro. Si todavía no has invertido una pequeña cantidad en Bitcoin, ni lo haces durante el próximo corto plazo, lo más seguro es que te arrepentirás en los próximos años. Gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día forma parte de la caída de un gran imperio, el imperio de Estados Unidos. Es un imperio que ya está en decadencia, igual que el imperio romano y todos los imperios que ha habido desde entonces, pues todos han caído tarde o temprano y es solo cuestión de tiempo. Por ello quiero que veáis este artículo que os dejo en la descripción de Ray Dalio, donde podemos ver este gráfico muy interesante sobre cómo se crean y cómo caen los imperios desde el Imperio Romano hasta ahora. Vemos que la creación de los imperios se basa en etapas de paz y prosperidad y con un modelo productivo, donde el mayor gasto se realiza en educación y en investigación y desarrollo. Sin embargo, cuando el imperio llega a un gran poder, intenta mantener ese poder y eleva los gastos sobre ese mantenimiento de la infraestructura. Como consecuencia, se invierte menos en educación y en desarrollo, pero más en mantenimiento de ejércitos y mantenimiento de bases militares por todo el mundo. Cuando esa burbuja de deuda explota y se produce un decrecimiento económico, el imperio intenta mantenerse a través de impresión de dinero, imprimir más dinero y dar más crédito o aumentar los préstamos para que haya una mayor base monetaria, una mayor oferta de dinero. Inevitablemente esto lleva a revoluciones y guerras y finalmente a una deuda y a una reestructuración política que lleva definitivamente al final del imperio y abre la puerta a que un nuevo imperio que esté en crecimiento tome el relevo. Aquí podemos ver simplificadamente los últimos imperios que ha habido en el mundo en los últimos siglos y basados en cuál es la reserva monetaria o cuál es la divisa que se acepta de mayor manera a nivel internacional. Antiguamente era la moneda del imperio holandés. Posteriormente, el imperio británico se convirtió en la mayor potencia mundial y fue su moneda, la libra esterlina, la que se convirtió en la divisa más aceptada a nivel internacional. Actualmente estamos en
la época del imperio estadounidense, en el que el dólar es la moneda predominante en todo el mundo, es la que más se acepta y la que más se utiliza a nivel internacional. Y vemos que al comienzo de cualquier imperio, los mayores gastos que hay son los de educación y los de innovación y tecnología. Sin embargo, esos gastos van bajando a lo largo de los años porque los imperios cada vez tienen que gastar más dinero o más recursos en el mantenimiento de sus ejércitos y en el mantenimiento de su estatus como reserva mundial. Y mucha gente dice que cómo es posible que esté llegando al final el imperio estadounidense o la economía estadounidense cuando siempre ha sido una gran potencia y de hecho ahora mismo el 6 de junio estamos viendo que la bolsa vuelve a los niveles de máximos históricos. Ahora mismo estamos llegando en el índice del Nasdaq, que son las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, están llegando a ese máximo histórico y probablemente lo supere. Pero seguramente no se te haya ocurrido mirar otros mercados importantes como por ejemplo el de Venezuela. El mercado de Venezuela se encuentra en un crecimiento histórico sin precedentes, muy parecido al crecimiento que estamos viendo últimamente en la bolsa de Estados Unidos. ¿Y por qué crees que las empresas venezolanas valen mucho más ahora que hace un año? Pues sencillamente porque su moneda se encuentra en un proceso de hiperinflación, cada vez vale menos y por lo tanto todo vale un poco más. Como vemos, la valoración de las acciones en bolsa tiene poco que ver con lo que realmente está haciendo la economía por detrás y que básicamente está inflada por una hiperinflación y por la actividad que realizan los bancos centrales al imprimir millones y miles de millones o millones de millones monedas al año para seguir inflando esta burbuja. Por último, quiero analizar lo que ha pasado últimamente en la red de Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin, desde el último halving, que como sabemos el halving es la reducción de las recompensas a los mineros, y es que como estaba previsto en el bloque 630.000 exactamente se produjo el tercer halving de la historia de Bitcoin, bajando la recompensa del minero de 12,5 a 6,25. El último bloque antes del halving, es decir, en el bloque 629.999, el minero dejó un mensaje encriptado que se corresponde con un titular del periódico New York Times del 9 de abril de 2020, que decía que con una inyección de 2,3 billones de dólares, el plan de la Fed supera con creces el rescate de 2008. Este mensaje encriptado es claramente un homenaje al bloque Génesis, es decir, el primer bloque que jamás se minó en la blockchain de Bitcoin por Satoshi Nakamoto en el año 2009, en el que dejó encriptado un mensaje que también se correspondía con un titular del periódico The Times, que decía que el canciller está a punto de un segundo rescate bancario. Como vemos, la razón por la que se creó Bitcoin en el año 2009 era básicamente rescates bancarios, esta forma de los bancos centrales de seguir imprimiendo dinero para intentar salvar una economía que está ya acabada, que ya es un imperio que ya está terminado. Y hoy en día las razones para que Bitcoin siga existiendo son aún mayores y mucho más urgentes para la población en general. Mientras que con el halving se ha reducido esa oferta monetaria o ese suministro de Bitcoin en el mercado, la demanda, sin embargo, se ha mantenido igual de fuerte o incluso más. Aquí vemos que una simple empresa como Grayscale es una empresa de inversión que ha estado comprando más Bitcoin de los que se han minado desde el momento del halving. Si este cuadrado verde supone la cantidad de Bitcoin que se han minado desde el halving, el cuadro amarillo son los Bitcoin que desde el halving esta empresa ha estado comprando. Por lo tanto, podemos ver que no solo la oferta ha disminuido, sino que además la demanda sigue aumentando. Para terminar, solo quiero analizar un poco unos gráficos para ver cómo está el estado de la red de Bitcoin y de la blockchain. Y, por ejemplo, tenemos este gráfico que nos habla del poder computacional que hay en la red de Bitcoin. Cuanto mayor sea el nivel computacional o el poder de computación de la red, pues más difícil o más costoso
les resultará a un atacante o a cualquier gobierno realizar con éxito un ataque sobre la red de Bitcoin. Vimos que con anterioridad al halving subió mucho el poder computacional. Eso significa que hay muchos mineros gastando muchos recursos para minar esos últimos Bitcoin, y sin embargo cuando se produjo el halving, pues muchas de esas máquinas dejaron de ser rentables y aquellas que eran menos eficientes, más obsoletas, se apagaron y dejaron solamente encendidas aquellas que seguían siendo rentables, es decir, las más eficientes, las máquinas más actualizadas. Eso llevó a una caída del poder computacional en la red de Bitcoin. Pero Bitcoin tiene un mecanismo para adaptarse a esa nueva situación, y cuando nota que se está produciendo una caída del poder de computación, lo que hace es rebajar o disminuir esa dificultad para minar el bloque. Si vemos que la dificultad antes del halving era muy alta porque había mucha competencia y había muchos mineros intentando conseguir esas recompensas de Bitcoin, cuando se produjo el halving y se apagaron muchas de esas máquinas, la dificultad de Bitcoin bajó también, aumentando de nuevo la rentabilidad de los mineros. Entonces volvieron a encenderse muchas de esas máquinas que a partir de ese momento empezaban a ser rentables. Con lo tanto, vuelve a subir el poder computacional, la red de Bitcoin reacciona y sube la dificultad de minado, y de esta manera se adapta a la nueva situación y busca un nuevo equilibrio entre la rentabilidad de los mineros y la dificultad del bloque. Esta es la razón por la que hemos visto durante las últimas semanas una mayor congestión en la red. Las transacciones estaban tardando más tiempo de lo normal en confirmarse y en registrarse en la blockchain o en el libro contable. Durante esas semanas, o bien una transacción podía tardar mucho en confirmarse, o bien tenías que aumentar mucho las comisiones que querías pagar a los mineros para que registraran tu transacción primero. Sin embargo, ahora vemos como la red ha vuelto a sus valores normales, ha recuperado el equilibrio, y de nuevo los bloques se están produciendo cada 10 minutos, y eso significa que las transacciones se están confirmando y se están registrando en la blockchain cada 10 minutos, como es lo normal. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por verlo y hasta pronto.